go. Bienvenidos a una nueva edición de Pantalla Deportiva Podcast. Hoy me acompaña Graviel Gura García, jugador de baloncesto, estudiante de comunicación social, periodista deportivo, analista de boxeo, fútbol y un montón de cosas más que vamos a estar conversando hoy. ¿Cómo estás, Gura? Bueno, bien, gracias a Dios, todo bien, con vida, con salud y bueno, mientras haya eso, seguimos hacia adelante. Gracias por la oportunidad. Así es. Gura, ¿cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente relacionado al baloncesto? Me recuerdo, creo que lo que siempre, digamos, no porque me lo pregunten, sino porque yo a veces también me hago esa pregunta o simplemente cuando pienso, es cuando yo estaba muy pequeño, tendría que 4 años y mi mamá me llevaba a una cancha cerca de donde yo vivo, que era como una especie de escuelita de básquet. Y digamos que ahí fue donde di como que los primeros pasos, que fueron muy escasos porque tenía 4 añitos. Estaba muy pequeño, no estaba muy pendiente de en sí la clase, del entrenamiento, sino de jugar y ya, pues, por el tema de la pelota, los otros niños, los otros chamitos. Pero básicamente sería ese, cuando mi mamá me llevaba a esos entrenamientos. ¿En qué momento comenzaste a agarrarle más cariño al baloncesto? ¿En qué momento viste que tenía eh, nivel para jugar baloncesto? A los 7 años. Porque como te comenté ahorita, a los 4 fue muy escaso el tiempo que tuve jugando baloncesto. Si no me recuerdo, tuve un receso sin hacer nada hasta los 7 años y a los 7 años retomé, probé varios deportes. Me acuerdo que probé natación, fútbol, intenté karate, no, honestamente béisbol y no, ninguno se me daba porque en béisbol, imagínate, me quedaba dormido esperando el turno al bate. Entonces, no era para mí. Y mi mamá lo intentamos con el básquet. Yo me acuerdo que un día, normal, un sábado, saliendo a hacer las compras, ella me dijo, mira, ¿te gustaría volver a jugar básquet en esta escuelita, en la escuelita de Alexander Vargas, en Caricuao? Y yo le dije que sí, me animé, me inscribieron, comencé el lunes a entrenar. Y yo recuerdo bien que me motivé mucho más porque yo no sabía, porque no sabía nada del básquet, pero al yo inscribirme, al mes había un campeonato distrital, precisamente de mi categoría, de mi edad, y que en el equipo A. Recuerdo que por ese entonces la escuelita sacaba 3, 4 equipos por categoría, y, o mejor dicho, de la misma categoría, 3 equipos, básicamente, y yo quedé en el equipo A, y era todo nuevo para mí, tanto que yo preguntaba, y yo decía, pero eso es bueno, estar en el A, ¿cómo es esto? Le preguntaba a mis entrenadores, y cuando me di cuenta cómo era y que de verdad sí rendía y que me sentía bien jugando, lo decidí tomar hasta el sol de hoy, gracias a Dios. De esos primeros años, ¿qué entrenadores te influenciaron más, te ayudaron más en ese proceso de adaptarte al baloncesto? Wow, si yo tengo algo que en su momento inclusive se tornó como a chiste, es que en mi carrera amateur yo pasé por muchísimos entrenadores, muchos entrenadores, porque yo siempre me caractericé por buscar equipos donde yo pudiera aprender más y donde me dirigieran buenos entrenadores. Por lo que pasé por muchísimos, pero si yo te pudiera mencionar algunos que yo siento que me marcaron, te puedo mencionar a Alejandro Valles como quizás el número uno, Franklin Páez, que le dicen Tommy, Junior Ramírez, que es su hermano también, José Antonio Prieto, que le dicen Jean, que él entrena en coche. A ver, y creo que uno que si bien no fue que marcó mi formación, pero sí me dio la oportunidad, me dio como por decirlo de manera en criollo, de cancha libre, para yo desenvolverme como jugador y en una categoría muy importante que era la juvenil y la sub-21, sub-22. Se me va el apellido ahorita, pero se llama José Luis, él fue entrenador del San Agustín del Paraíso, también de Los Ángeles de Propatria, la escuelita. Yo te diría que ellos fueron los que de verdad me ayudaron muchísimo e hicieron la diferencia conmigo. Ya en esa etapa que llevas unos años jugando, ¿en qué momento o qué sucedió que te llevó a darte cuenta de que te podías dedicar a esto? Yo desde muy pequeño
siempre, yo he tenido eso siempre, y yo asumo que eso es algo que mi mamá me enseñó, que yo siempre he sido muy disciplinado y muy persistente y muy enfocado con todo lo que hago, y evidentemente mucho más con el baloncesto. El baloncesto para mí, yo siempre lo he dicho, y no es que quiero sonar como que mi vida ha sido una tragedia, ni nada por el estilo, no. Simplemente pasaron cosas en mi vida que el baloncesto me dio las herramientas para yo, digamos, encaminarme definitivamente en cuanto a ser mucho más responsable, disciplinado, enfocado, ambicioso, pero de una buena manera. Y a tal punto llegó que cuando yo termino la categoría juvenil, que para ese entonces era juvenil y ya, no había sub-21, sub-22, sub-23, nada de eso, yo culmino y en ese momento no lo pensé como que, bueno, quiero jugar profesional. Yo me acuerdo que mi mamá me vendió la idea, porque mi mamá siempre fue muy partícipe de que yo jugara y estudiara. Mi mamá me vendió la idea como la venden las madres o los padres, de que mira, para que juegues universitario y esto, aquello. Yo estaba muy escéptico en cuanto a eso, sin embargo le di un voto de confianza, quedé en la central, en la Universidad Central de Venezuela, por el tema este del convenio deportivo. Sí, jugué mis campeonatos universitarios, todo esto, pero sabes, no era lo que a mí me llenaba. Yo sentía que si bien estaba jugando un buen nivel y estaba aprendiendo mucho, yo aspiraba más, a muchísimo más, porque yo siempre he confiado en mí, en lo que yo tengo, en mi talento y a mí la vida me ha demostrado que el trabajo duro paga, ¿me entiendes? Tarde o temprano, pero paga. Mucho o poco, pero eso paga. Y llegó un momento donde yo conversé con mi mamá y yo le dije, mira, mamá, sí, está muy bonito toda esta historia, todo esto que me vendiste, pero yo, o sea, esto no es lo que yo quiero con el baloncesto, yo aspiro más. Y comencé a ahondar en el mundo del profesionalismo. Y nada, fue en ese momento cuando me di cuenta que ya lo universitario ya no era mi tope, yo dije, no, yo quiero más. Y fue ahí donde me di cuenta como que, mira, yo quiero ir al siguiente nivel. Y ese es el profesionalismo. Hablar de esa etapa de profesional, tu experiencia, Liga Nacional Bolivariana, estuviste con Panteras en algún momento que no llegaste a jugar con el equipo grande. Esa etapa, ese tiempo en esas ligas, ¿cómo lo viviste? No, mira, para mí, todas las experiencias que yo he tenido, independientemente si algunas han sido mejor que otras, todas han dejado un aprendizaje. Yo siempre me he caracterizado por ser una persona que sin caer en lo arrogante o en lo prepotente, yo me considero un ganador. Yo no considero que yo soy un perdedor porque yo o gano o aprendo. Y si tú aprendes, eso es ganancia para tu vida. Que quizás en el momento no te das cuenta de ello, pero cuando pasan los años, que los años se traducen no en vejez, sino en sabiduría, en conocimiento, en aprendizaje, es cuando te das cuenta de que quizás esos tropiezos te sirvieron y te siguen sirviendo. De verdad que, mira, por lo menos en Panteras aprendí lo que es el negocio como tal del baloncesto, lo que es el mundo del baloncesto dentro, no desde la grada como yo lo veía cuando estaba niño, jovencito que iba a las Naciones Unidas a ver cocodrilos o a Cebucán a ver a Panteras. Aprendí muchísimas cosas, aprendí del entrenamiento, aprendí de que inclusive tú puedes tener muchísimo talento, puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tienes suerte, no eres nada, ¿me entiendes? Aprendí que puedes también tener mucho talento, pero si no tienes, y lo voy a decir así, no tienes un padrino, no tampoco, entonces no tienes nada. Eso no aplica con todo, pero es una realidad. Al menos yo la viví en su momento, especialmente en mi último año en Panteras, que recuerdo que yo, fíjate cómo son las cosas de la vida, mis años previos no habían sido los mejores, pero este último año, yo recuerdo, claro, estaba el profesor Bruno Adesio, él me estaba dando mucho la oportunidad en pretemporada, me estaba usando bastante, de los jugadores rookies, novatos, él me estaba tomando muchísimo en cuenta y yo me sentía bien, porque yo le estaba respondiendo y yo no me lo creía, pero me estaban saliendo bien las cosas. Corrí con la mala suerte de que él comenzó esa temporada, el profesor Bruno, con, si no mal recuerdo, 0 ganados, 7 perdidos, 0 ganados, 10 perdidos. Automáticamente lo despidieron. Quedó de entrenador, no recuerdo si interino o por el resto de la temporada.
Un entrenador que uno de sus hijos también estaba en ese, digamos, equipo de novatos y jugábamos la misma posición. Y yo recuerdo que al día siguiente yo estoy bajando a los camerinos a cambiarme y él me dijo, no, no te vas a cambiar, no vengas más, regresa el año que viene. Mira, eso para mí fue, te voy a hablar en términos boxísticos ahora, eso fue un gancho al hígado fulminante. Eso fue fulminante, hermano, porque como tú le dices así a ver, no es que estoy diciendo que me lo dijo de mala manera, no, fue muy respetuoso, pero ¿me entiendes? ¿Cómo decirle eso a un chamo en ese momento de 20 años, con la cabeza y la vida llena de sueños, de ilusiones, ¿me entiendes? Y yo recuerdo que yo, nada, agradecí, hablé con el gerente del equipo, el señor Argenis, que me ayudó muchísimo, y agradecí también la oportunidad, dejé las puertas abiertas, pero me fui a las gradas a llorar. Me fui a las gradas a llorar, me sentí pésimo, me sentí terrible, porque además tuve que ver el entrenamiento del equipo. Pero yo recuerdo que así como lloré, yo me saqué las lágrimas y yo dije, bueno, aquí puedes hacer dos cosas, Jura. Una, o te sigues golpeando contra la misma piedra, o tomas correctivos, aprendes de lo que te sucedió y juegas a tu favor. Es decir, manejas la carrera a tu favor, porque el sistema lo hace al favor del sistema. Entonces, yo tengo que jugar a mi favor. Más si aplica lo que te mencioné antes, que no tengo padrino, no tengo quizás esa suerte, por así decirlo. De ahí, ¿en algún momento se te pasó por la cabeza el retirarte, el dedicarte a tu carrera universitaria, decir el baloncesto ya no es para mí? No, hermano, nunca. Jamás, jamás, nunca, nunca. Y no ha pasado nunca. Nunca en la vida he pensado en dejar el baloncesto, jamás. Ni porque pase lo peor que pueda pasar, nunca, nunca. Nunca lo llegué a pensar porque esto también tiene que ser que lo saqué de mi mamá. Yo soy una persona que ante la adversidad se crece, de verdad. Yo soy una persona que este tipo de tropiezos a mí me enseñan mucho. Y como te mencioné antes, yo me considero un ganador, porque yo gano o aprendo. Y cuando me pasan este tipo de cosas, me dispara la motivación, pero de una manera que tú no te lo imaginas. Claro, obviamente conversé con mi mamá. Creo que te has dado cuenta que te menciono mucho mi mamá porque mi mamá estaba conmigo desde el día uno. Y desde el día uno hemos sido ella y yo y más nadie. Entonces, ella es mi guía, antes muchísimo más. Hoy en día ya por un tema de edad, ella sí me sigue guiando, pero al final las decisiones las tomo yo. Pero su palabra para mí es muy importante, es vital. Y yo recuerdo que en ese momento me siguió diciendo, haz lo que tengas que hacer, pero haz también hasta lo imposible, así te sacrifiques muchísimo más que el resto, porque te va a costar más que el resto, pero juega y estudia. Tú ves cómo haces, así saques la carrera en 20 años, pero juega y estudia. Hazlo porque cuando llegue el día que te entreguen tu título, te vas a acordar de lo que te estoy diciendo y tú mismo te vas a dar cuenta de que fue el mejor sacrificio que hiciste. Después de ahí vienen tus experiencias fuera del país. Tú estás en Colombia, en Perú, en Dominicana. ¿Cómo viste cada una de esas etapas? ¿Qué significó para ti jugar, independientemente del nivel de las ligas, jugar como importado, que ya es otra cosa, se le exige distinto al jugador, independientemente del torneo que estés jugando? ¿Cómo fue esa parte de tu carrera? No, mira, excelente, de verdad. Yo, si algo de pequeño yo siempre quise y todavía, siempre me hubiese encantado de representar a mi país en cuanto a nivel de selección. Es algo que yo siempre voy a tener esa espinita, ¿sabes? Pero bueno, tampoco nunca me quitó el sueño. Pero se me presentó la oportunidad de otro modo, a nivel de clubes, a nivel de ligas, como bien mencionaste, a nivel de importados. Mi primera experiencia en el extranjero fue en el 2008, cuando fui a Italia, un Eurobásquet de clubes. Ahí me di cuenta de que de verdad uno, o por lo menos yo, no sabía jugar baloncesto en verdad, porque me di cuenta de que yo en ese equipo donde yo estaba, yo era de los más altos, y en principio me estaban utilizando de 4 y 5 por un tema de estatura. Pero cuando empiezo el campeonato y me doy cuenta que juego contra, no sé, rivales de 2 metros 10, pero que juegan de puesto 2, puesto 3, o 2 metros 5, pero juegan de 1 y postean.
y lanzan. Entonces yo me di cuenta y yo dije, no, aquí está, o sea, aquí hay que hacer otra cosa. El torneo, en cuanto a equipo, terminamos muy mal. Perdimos todos los juegos. Todos los juegos los perdimos. Pero me dejó mucho aprendizaje porque cuando llego a Venezuela, yo recuerdo que lo primero que hice, Humberto, fue meterme en YouTube y buscar entrenamientos de drible, con un balón, con dos balones, de agilidad, velocidad, lanzamiento de suspensión, posteo, todo. O sea, y era que yo lo practicaba aquí en la sala en mi casa y ¿sabes? Para el espacio más reducido, para tener más agilidad con el balón. También lo hacía en la cancha y eso me sirvió porque desarrollé mi juego, mejoré mucho y me abrió las puertas para otros países, como en el 2012 en Colombia, que fue excelente, de verdad, una experiencia que hasta ahora creo que ha sido la más bonita, porque me encontré con gente de calidad, muchas personas súper positivas, todavía tengo contacto con el entrenador que me dirigió allá en Colombia y es tremenda persona. Me dio la oportunidad de ir a Perú, que si bien Perú no es el mejor nivel, porque es evidente, pero yo jugué en Cusco a una altura, ¿me entiendes? No recuerdo exactamente ahorita la cantidad, pero creo que eran casi 1000 metros, si no mal recuerdo. Quizás estoy diciendo una cifra loca, pero era una altura impresionante que, mira, dos canchas y ya yo no tenía oxígeno. Y si bien yo era superior a ellos, a los peruanos, técnicamente hablando, y quizás físicamente en cuanto a envergadura, pero mientras yo corría 2 canchas y ya estaba muerto, por decirlo de alguna forma, ellos estaban corriendo de lado a lado, o sea, como que sin nada. Eso me enseñó mucho. Terminó esa temporada y yo estuve un mes más, decidí quedarme un mes más porque quería trabajar acondicionamiento físico allá, bueno, llegar aquí a Venezuela muchísimo mejor. Y la última que tuve fue en Dominicana. Y en Dominicana fue algo muy curioso porque por espacio de 2 meses, creo, a mí me estaba escribiendo mucho en el Facebook un norteamericano. Pero tú sabes que en las redes sociales te puede escribir cualquiera. Y yo no le respondía. Lo típico, dejar en visto, no prestaba atención. Hasta que hubo un día, como te digo, el espacio de 2, 3 meses que me seguí escribiendo y yo dije, bueno, pero ¿cuál es la insistencia? Déjame ver qué es. Y hablo con él. Resulta que era un agente y también un dueño de equipo y me había comentado que había visto mis videos, que le interesaba como yo jugaba y me ofreció ir a jugar a Dominicana porque una liga allá parece que estaba de aniversario y como para hacer la liga mucho más llamativa, invitaron, si no me recuerdo, 2 o 3 clubes de Estados Unidos. Uno de esos clubes era de Connecticut y él me ofreció jugar allí. Él quería para su equipo también 2 latinos. Firmó a un puertorriqueño y me firmó a mí. Fui y jugué, te digo que jugué con puros norteamericanos, porque inclusive el boricua, sí era boricua, pero este tipo de boricua, ¿sabes? Que se va a los Estados Unidos desde muy pequeño, su formación netamente allá. Y impresionado, hermano, impresionado del talento norteamericano, de su sistema de juego, de su modo de jugar, del atleticismo que tienen. De verdad que gané muchísimo, gané muchísimo. Cada entrenamiento, cada juego, yo me lo vivía al máximo y prestaba mucha atención para corregir mucho. Me fue muy bien, gracias a Dios. Para ese entonces yo venía de una lesión en una rodilla y gracias a Dios se me dieron bien las cosas, tuve buena participación. Y mira, todo ha sido una bendición. Cada experiencia que yo he tenido en el extranjero ha sido una bendición y de verdad que voy por más, porque este no ha sido el fin. Gora, ya comentabas ese deseo o esa instrucción de tu mamá de que no abandonaras los estudios. ¿Cómo ha sido ese proceso? No eres el único, pero no son mayorías los atletas profesionales que siguen con su carrera universitaria. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo has llevado? ¿Qué tan complicado ha sido? Súper complicado sobre todo por el tema de que, a ver, te lo pongo así, yo primero estudié inglés en el pedagógico, porque siempre me gustó el idioma y yo sentía que también iba ligado tanto a la carrera del periodismo
como al deporte, al baloncesto, porque el saber inglés eso es un plus para tu carrera. Es algo que le gusta mucho a los entrenadores. Después estudié periodismo y ahí sí se me complicó muchísimo más porque estaba ya en una etapa donde ya el baloncesto me demandaba mucho más tiempo, tanto para los entrenamientos con los equipos, los juegos, mis entrenamientos personales, mis entrenamientos, por ejemplo, con mi preparador físico. Demanda mucho tiempo, el cuerpo también necesita descanso. Entonces, se complica en qué sentido, de que, por ejemplo, puede sonar un poco tonto, pero son detalles que sí pesan. Comienzas a estudiar con un grupo de personas, armas equipos de trabajo, grupos de estudio, pero mientras ellos inscriben, no sé, 7, 8 materias, porque se dedican nada más a eso, mi tope siempre eran 4. Porque yo sabía que con 4 materias yo podía cumplir con todo y y dormir por lo menos algo para levantarme al día siguiente con la misma rutina, ¿sabes? Entonces era el constante cambio de compañeros, volver como que, bueno, vamos a armar otra vez otro grupo de trabajo, de estudio, mira, mucho gusto, sí, yo estoy aquí, dame tu número, la tarea, esto, aquello, ¿sabes? Eso lo complica mucho y lo hace pesado. Las veces que tuve que jugar en el extranjero me tocó fue congelar, no me quedó otra. Y a veces corría con la suerte de que uno que otro profesor, porque no eran todos, tenían condescendencia conmigo y digamos que debajo de la mesa me permitían que yo le enviara desde el país donde estuviese trabajos y ellos me seguían evaluando. Puedo poner un ejemplo y eso fue una anécdota que en paz descanse José Visconti. Cuando yo firmo para irme a Perú, yo le fui a contar, me fui a despedir y él me preguntó, ¿y cómo vas a hacer con la materia? Porque él me estaba dando creo que periodismo 2 en ese momento. Y él me preguntó, ¿y cómo vas a hacer? Y yo le dije, no, bueno, profe, lo tengo que retirar, pues la retiraré. Y me acuerdo que él dijo, ah, bueno, nada, éxitos, me felicitó, bien. Cuando regreso de viaje, que comienza otra vez el proceso de inscripciones, de semestre y todo esto, yo voy a inscribir las materias y recuerdo que para seleccionar las materias no estaba periodismo 2, cosa que se me hizo raro y yo pensé que era un error del sistema. Y nada, yo dije, bueno, voy a la universidad y arreglo eso allá. Cuando voy a la universidad me dicen, no, ya tú la aprobaste. Yo no entendía porque yo sabía que la había reprobado, porque yo ese semestre lo vi hasta la mitad y ya. Me extrañó mucho, bueno, nada, entré a mis clases, dije, nada, eso lo resuelvo ahorita cuando salga de mis clases. Y camino a clases, me encuentro con Visconti, lo saludo, me preguntó que cómo me fue, charlamos un rato, y después me dijo, nunca se me olvida, me dijo, ¿te gustó tu regalo? Yo en el momento no entendí, y me quedé viendo lo raro, y yo le dije, ¿cuál regalo, profe? Entonces él me dijo, piensa un poquito y te vas a acordar. Tal cual, cuando tú menos lo esperas es que te llega la idea. Yo estaba en plena clase y empaté una con una y yo dije, "Uf", me ayudó. Cuando lo veo después de clase, porque lo busqué, yo le dije, ya entendí el regalo y me dijo, bueno, te lo mereces, porque lo que tú estás haciendo no lo hace todo el mundo y hay que apoyarlo. A los atletas hay que apoyarlo. Como te digo, ese tipo de situaciones a mí me disparan la motivación, hermano. Eso a mí me llena y me hace reafirmar mucho más un pensamiento que yo tengo, que la vida es una sola y es muy corta y el ser humano tiene muchos talentos, tiene muchas habilidades como para nada más desarrollar uno solo. Es un pensamiento muy individual, muy particular, pero a mí hasta los momentos, con todo y que me ha costado muchísimo, pero me sirve y me funciona. Gura, metiéndonos un poco con esa parte de la comunicación social, que ya te falta poco por graduarte, pero ya la ejerce de alguna manera. Un detalle interesante contigo es que te has dedicado deportivamente al baloncesto, conoces la materia, pero si alguien se pone a ver el trabajo que hace a nivel de redes, a nivel de medios, el baloncesto queda un poco alejado, ¿no? Muy poco lo que tocas de eso. Incluso si vemos atrás tus fondos, tienes unos guantes. ¿Por qué el boxeo? ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué no dedicarte al baloncesto donde quizás tienes ventaja sobre alguien que no lo ha jugado profesionalmente? Fíjate, ya te lo comento así tipo primicia, ya yo estoy listo con periodismo. Ya estoy esperando el acto y ya, gracias a Dios, ya salí de eso y ahora lo que quiero es jugar y jugar.
Por tema pandemia, bueno, se ha atrasado el acto, pero ya estoy listo con eso. Gracias a Dios. ¿Por qué el boxeo? Fíjate, por lo que te comentaba previamente, hubo un momento que yo estaba tan full, pero tan full de baloncesto, porque si ya, a ver, esto es una competencia sana, ¿sí? Sana quizás dentro de unas comillas porque, bueno, sabes cómo es el mundo del deporte, del baloncesto. Y literal, si yo no lo estaba dedicando el 100%, sino que le estaba dedicando quizás un 90-95%, ese 5%, por más pequeño que se vea, es una ventaja, hermano, es un trecho enorme que otros jugadores me llevan. Por lo que yo tenía que trabajar el doble y el triple y 4 veces. Ya, o sea, había momentos que yo me acostaba de estudiar o de hacer trabajos para la universidad o de adelantar 3 de la mañana para levantarme a las 5 o 6 para entrenar y después irme a clase. O sea, tenía que estar muy, muy, muy lleno de baloncesto. Y cuando se me presenta la oportunidad para empezar a escribir, yo dije, no, yo no quiero escribir de baloncesto, porque ya voy a estar, como dice mi mamá, embotado de algo y quizás lo voy a aborrecer en algún momento. Y yo dije, no, voy a empezar a ver otros deportes, pero de fútbol hablaba todo el mundo, de béisbol, bueno, imagínate, somos un país de peloteros y de periodistas peloteros. Y me puse a ver boxeo un día, me gustó, me llamó la atención, me puse como que a estudiarlo, vi la técnica, vi un montón de cosas que quizás yo lo asocié un poquito con el baloncesto, como juego de pies, velocidad, explosividad, acción y reacción, reflejo, movimientos. Y me llamó muchísimo la atención. Casualmente estaba viendo una pelea de Floyd Mayweather, que bueno, imagínate, o sea, eso es otro nivel y yo ni sabía quién era él. Y me impresionó tanto como boxeaba que yo dije, no, yo tengo que meterme ahí quién es este tipo. Y me metí en YouTube, me acuerdo que esa noche vi, mira, quizás vi como 5 peleas más de él. Y las analizaba y me puse a investigar, pero ¿cómo es que puntean los asaltos? ¿Pero cómo hacen para puntearlos? Ajá, y si se cayó, ¿por qué es esto? ¿Cuál es la falta, la regla, no sé qué? Y mira, hasta el sol de hoy, desde el 2014, ya, al menos en cuanto a periodismo deportivo, me dedico al boxeo. Al boxeo y hasta hace poco es que he aceptado que llamarme analista de boxeo y quizás comentarista. Hasta hace poquito es que lo he ido como que asimilando. Agura, primero, felicitaciones por ya terminar esa etapa de la carrera universitaria. Ahora, Gracias. en este momento, siendo ya periodista, ¿qué quieres hacer a futuro? ¿Cómo va el tema del baloncesto? ¿Qué va a hacer Gura García en un futuro? Bueno, fíjate. Yo, si ya antes, como te comenté, me dedicaba al baloncesto un 95%, un 90%, ahora que me gradué, que era, por decirlo de algún modo jocoso, lo que me tenía amarrado, lo que me tenía preso, ya hoy en día me quiero dedicar al 100% a esto, 100% al baloncesto. Eh, Lastimosamente, me gradúo y llega la pandemia. Te podrás imaginar que mis niveles de ansiedad por jugar y por entrenar y de poder tomar las ofertas que he ido manejando en estos tiempos, o sea, ando como que pausado, pues, ando ahí como que retenido. Quizás, no sé, como cuando tienes un caballo de carreras encerrado, así ando yo ahorita. Pero quiero dedicarme al baloncesto hasta que Dios disponga. Me siento muy bien físicamente, me siento muy bien espiritualmente, mentalmente, me siento muy bien. De verdad que me siento muy bien y simplemente quiero jugar. Ya después cuando termine de jugar, mira, yo creo que gracias a Dios tengo talento y un nivel que puedo seguir puliendo y trabajando para, no te voy a decir que sí, yo quiero ir a ESPN a comentar y esto, no, no lo sé, porque yo ambiciono, tengo ambiciones, mejor dicho, en cuanto a mis cosas, a mis proyectos, pero yo no digo como que, como hay gente que dice, de aquí a 10 años soy millonario, no, yo no aplico tanto eso así. Yo soy más como más pausado, yo viviendo como se van dando las cosas, qué ofertas se van presentando, qué oportunidades se van presentando, eh, pero me veo trabajando y dedicándome al boxeo.
y quizás al fútbol, porque me llama muchísimo la atención, pero principalmente el boxeo. Es algo que yo sé que yo puedo hacer algo bien allí y representar al país ahí también. Ya en esa etapa de retirado, ¿no te llama la atención la parte de seguir vinculado al baloncesto, ya no como jugador, sino como entrenador? Fíjate que lo he pensado. Lo he pensado porque, por lo menos ahora, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de hecho ya he dado, mejor dicho, muchas clínicas, muchos entrenamientos vía online, vía Zoom, no nada más con escuelas aquí de Venezuela, algo que yo jamás me imaginé que iba a pasar, con chicos de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú. Inclusive hubo un entrenador de Bolivia que me contactó para dar una sesión, pero al final no se pudo concretar. Y, o sea, nunca me lo he planteado, pero creo que trabajar con niños sí ya es algo distinto. Es algo que sí yo me daría la oportunidad, me lo permitiría, porque yo creo que trabajar con niños es lo más gratificante que puede haber en el mundo, y creo que más en el deporte, porque algo que a mí me motiva mucho es que las veces que he tenido la oportunidad de hacerlo, pero en vivo, cuando no estábamos con todo este tema del COVID, mira, yo no, yo honestamente, o sea, a mí me conocen como jugador en mi casa y ya. ¿Sabes? Yo no tengo ese reconocimiento público que pueden tener otros jugadores. No me afecta tampoco, no me siento ni menos ni más. Pero cuando los niños, a veces, yo recuerdo la última vez que me presentaron y que tiene experiencia en Dominicana, jugó en Italia, jugó en Colombia, esto, cuando a veces me han preguntado, señor, ¿y usted jugó allá? ¿Y cómo juega? Y esto, o por lo menos cuando fui a Dominicana, que muchos niñitos se llegaron y me preguntaron, o cuando yo los entrenaba, y, ¿sabes? Como ese brillo que tienen en los ojos, esa ilusión de querer ser como uno. Entonces yo digo, pero si yo no soy nadie, pero puedo ayudarlos a que lleguen a ser alguien, ¿sabes? Eso sí me motiva. Y yo creo que si yo decidiera seguir ligado al baloncesto, sí creo que lo haría, hasta, te lo digo hoy, 18 de octubre, pero creo que lo haría con las categorías menores. Creo que es allí donde yo sí invertiría muchísimo tiempo, cariño, emoción, mucha pasión, de verdad, porque mira, trabajar con los niños es trabajar con el presente y con el futuro. Sí, sí, creo que lo haría, de verdad que sí. Desde tu experiencia, ya viendo lo que ha sido tu carrera, eh, ¿qué tan positivo ves tú, o negativo si es el caso, eh, llevar las dos carreras a la vez? ¿En algún momento piensas que si te fueses dedicado solamente al baloncesto, podrías haber jugado a un nivel mayor? ¿O estás consciente de que al ser la carrera del atleta tan corta, es bueno tener ese plan B ahí? Esa es tremenda pregunta, porque créeme que es una pregunta que yo me he hecho durante toda mi vida muchas veces. Es algo que sí, porque uno sabe, uno como el ser humano puede engañar a todo el mundo menos a sí mismo. Uno como jugador puede engañar a todo el mundo menos a uno mismo. Y yo me siento capaz, y yo sé que si yo me hubiese dedicado simplemente al baloncesto, yo hubiese llegado muchísimo más lejos. Yo lo sé. Y no es porque quiero sonar arrogante. No, es simplemente que estoy seguro de mí y de mi trabajo y de mi disciplina, de mi compromiso con la carrera. Sin embargo, te puedo decir que este tiempo de cuarentena, de este tiempo de confinamiento, de pandemia, me ha demostrado, como ya me ha pasado en anteriores oportunidades, pero ahora más, que tomé la decisión correcta de llevar las dos cosas a la par, porque todo se detuvo en el mundo, inclusive los deportes, ¿sabes? Y yo he conversado con muchos colegas del baloncesto, tanto jugadores y no jugadores, y es muy triste, de verdad, el trabajo que están pasando. Unos en mayor medida que otros, pero es muy triste, y eso a mí me hace sentir, bueno, valga la redundancia, me hace sentir triste porque no es justo, ¿sabes? Pero cuando voy a mi caso particular,
veo que a pesar de que pasó esto y que si bien el baloncesto ha sido una fuente de ingreso para mí, para mi familia, y ha sido un trabajo, pero tengo la bendición de que gracias a que me preparé en otra área, puedo seguir trayendo el pan a mi casa, ¿sí? De ese modo lo veo como que tomé la decisión correcta. Sin embargo, mira, hay momentos donde te puedo decir que yo estuve en plena carrera y a veces me provocó como que yo voy a dejar esto hasta aquí, yo quiero jugar, yo quiero jugar, yo quiero jugar porque uno se siente capaz. Pero eso ha ido como que calmándose más, evidentemente mucho más porque ya terminé la carrera, pero yo recuerdo que yo hablé con un jugador que yo admiro muchísimo y respeto mucho, que lo considero de mis pocos amigos en este medio del baloncesto, con Martín Escobar. Y Martín también es graduado. Martín estudió en el pedagógico, él es graduado, él es docente. Y yo sé que cuando yo hablé con él, él me entendió, me aconsejó muy bien y me dijo muchas cosas que me dieron mucha tranquilidad. Y de hecho él me felicitó y me dijo, mira, estás haciendo las cosas bien. Quizás ahorita no lo ves, pero más adelante lo vas a ver. Es una lotería, la vida del atleta es una lotería, porque como puede que te lesiones jugando, puede que te lesiones, no sé, bajando las escaleras del edificio y te destrozaste la rodilla y hasta ahí, más nunca. O puede que tengas todo el talento y todo el nivel del mundo, pero no entras en el sistema del entrenador y no entraste y ya. Son muchas cosas. Y yo hoy en día sí creo que tomé la mejor decisión. Me siento satisfecho con la decisión que tomé y más porque el baloncesto para mí no ha acabado. Mis años en el baloncesto no se han acabado y yo voy por más. Créeme que voy por más. Vale, Gura, muchísimas gracias por tu tiempo. No, Muy gracias a ti. contento de conversar contigo, muchos años siguiendo tu carrera y espero que ahora que tienes el tiempo, pues te sigamos viendo jugando baloncesto. Claro que sí. En el nombre de Dios, claro que sí. Y de verdad, gracias por la oportunidad, por tu espacio. Te deseo muchísimos éxitos en el mismo y muchísimos éxitos en tus proyectos y en tu vida, hermano. De verdad que gracias por el apoyo porque desde un principio yo siempre te he considerado, y aprovecho y lo digo aquí, te he considerado un muy buen ser humano y de las pocas personas que se ha acercado a mí con el interés de mi bienestar en cuanto a la atleta, ¿sabes? Ha sido de las pocas personas que me ha preguntado, ¿cómo te fue? ¿Cómo jugaste? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal tu experiencia por allá? Y yo lo valoro mucho, créeme que sí. Gracias. Gracias, Gura. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias a Gura por su tiempo. Les recuerdo por favor que se suscriban al canal, activen las notificaciones, compartan nuestro contenido. Con todo eso nos están apoyando muchísimo y nos están permitiendo llegar a más personas. Ahora sí me despido y nos vemos en una próxima edición de Pantalla Deportiva Podcast.